funcionarios, Colegio de Abogados y Procuradores, autoridades de la Escuela de Capacitación Judicial, magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, invitados especiales y asistentes a la capacitación. En nombre de la Escuela de Capacitación Judicial, Dr. Guillermo Snope, agradecemos la presencia del Dr. Alejandro Carrión, quien disertará sobre sentencia arbitraria. Seguidamente le damos la palabra al Dr. Egel Meyer, juez del Superior Tribunal de Justicia y director de la Escuela de Capacitación. Buenas tardes, doctor Alejandro Carrión, bienvenido, muchas gracias por haber tomado la decisión de venir a nuestra provincia y acompañarnos en las capacitaciones. Señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Otaola, doctor Bernal, quien me acompaña y que adelante llevamos junto a la Escuela de Capacitación, junto al Comité Académico y a todo el equipo que trabaja, a la directora operativa Mónica Medardi. Muchas gracias. Señores funcionarios, jueces del Superior Tribunal de Justicia, señor presidente de los magistrados, del Colegio de Magistrados, a los miembros y funcionarios del Tribunal de Cuentas, muchas gracias. Doctor Joaquín Millón, muchas gracias, porque a través de su gestión y la del doctor Federico Valle podemos contar con la presencia importantísima del doctor Carrió. Gracias por estar también y acompañarnos. Directora de Defensores Civiles, doctor Olga Seguí, muchas gracias. Señores jueces, señoras juezas, funcionarios, empleados, público en general, muchas gracias por venir. Es muy importante para esta escuela de capacitación que hemos decidido relanzar y reemprender el camino que corresponde para darnos ese salto de calidad institucional que reclaman, que nos reclaman y que nos reclamamos. Con quienes hablamos reclaman permanentemente el salto de calidad institucional y la necesidad de capacitación. Lamentablemente cuesta hacer entender que se reclame pero que se asista, con lo cual es bastante importante señalarlo y quiero dejarlo acá planteado para que con los compañeros del Poder Judicial y con todos los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial puedan comentárselo. Nos reclamo permanentemente a la doctora María Silvia y a mí la necesidad de este salto de calidad institucional y de esta necesidad de capacitación. Se han hecho muchísimas capacitaciones de un nivel importante, creo que de hoy tiene un nivel supremo y una calidad desde el punto de vista del disertante importantísima. No hace falta que yo ya nombre quién es el doctor Alejandro Carrió, todos lo conocen, pero además fue enumerado y detallado su currículum. Pero tenemos la suerte, la posibilidad y el privilegio de haber recibido la presencia del doctor Carrió. Bueno, es muy importante que la escuela pueda haber llevado adelante esto. Venimos trabajando en la escuela de capacitación con este relanzamiento de la escuela. Hemos trabajado y hemos convocado al comité académico, que también quiero agradecer que hayan sido y hayan tenido la amabilidad y además la voluntad de estos señores jueces y funcionarios que constituyen este comité académico de haber aportado y de aportar permanentemente sus conocimientos, sus sapiencias, sus horas y su esfuerzo y su voluntad de trabajo a esta escuela de capacitación para brindárselo a todo el Poder Judicial y a los abogados de la matrícula y también a los ciudadanos de la provincia. Así que muchas gracias a este comité académico, creo importantísimo haber conformado esto y haber tomado la decisión con la doctora María Silvia Bernal. Hemos trabajado también en el lanzamiento de la imagen de esta escuela de capacitación para que tenga una mirada distinta. Hemos cambiado la página del Poder Judicial para que todos puedan acceder y saber cuáles son las capacitaciones que se llevan adelante, pero además cuáles son las cosas que pretendemos hacer dentro de la escuela de capacitación, pero además abrir la página para que aquellos que reclaman las capacitaciones y que permanentemente nos piden capacitaciones sugieran, pidan y señalen cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la capacitación. Dentro de la capacitación además hemos mirado no solamente la capacitación y la actualización de los señores jueces y funcionarios, sino también la capacitación del personal ingresante y de aquellos que transitan el Poder Judicial. Y hemos federalizado las capacitaciones y se están haciendo un montón de salidas al interior, a los distintos centros judiciales, para que estas capacitaciones puedan llegar desde el primero al último empleado judicial y colega que esté en el interior y aquellos ciudadanos que quieran incorporarse a dichas capacitaciones, por lo cual creemos fundamental esta tarea. Por supuesto que esta
lado solamente un agradecimiento especial a Mónica Medardi, a la doctora María Gisela Bernal que me acompaña, que creo fundamental en la tarea, y la tarea de Mónica, al equipo que trabaja, todos los empleados, los chicos que diseñaron la página, que trabajan, los que hacen la tarea educativa, muchas gracias. Sin ellos nada sale. Ustedes saben que nos toca hablar y nos han dado la posibilidad de hablar y llevar adelante la escuela, pero sin el equipo nada sale, así que gracias al equipo. Más allá de ello, creo importantísimo señalar que vivimos un momento en el país en donde la república es fundamental. El sistema republicano tiene que tener un andamiaje casi perfecto y solventarse a sí mismo y llevar adelante la función del sistema con la independencia de los poderes en forma absolutamente detallada, en forma absolutamente fortalecida. Es para ello que la república necesita de un poder judicial absolutamente independiente, de un poder judicial absolutamente abstraído de cualquier presión y de cualquier situación política mediante que haga que se tuerzan o que se puedan forzar decisiones y actos que tomen los señores magistrados, las señoras y señores magistrados de este Poder Judicial y de cualquier Poder Judicial de la Nación y de cualquier Poder Judicial de la provincia. Por eso es fundamental que el valor republicano se tenga en alto, se lo defienda, se lo fortalezca, y la tarea de cada uno de ustedes y el desempeño de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros es fundamental para que esto suceda. Importantísima hoy la disertación, se va a hablar sobre sentencia arbitraria, y qué más que una buena sentencia para garantizar que este sistema republicano se haga cada vez más fuerte y que este sistema republicano cobre cada vez más validez frente a un poder judicial absolutamente independiente en cualquiera de sus provincias, en cualquiera de sus estados, el Estado Nacional, a lo largo del ancho del país. Hay un viejo autor, poeta, además de politólogo, escritor, pero abogado y jurista, que se llama Thomas McCarthy, que es en inglés, que decía que una fuerte constitución, una constitución avalada fuertemente por el Poder Judicial, es mucho más fuerte que el peor de los déspotas. Es ahí donde el Poder Judicial tiene que transformarse en el poder más fuerte y más independiente, y a través del apoyo y el cumplimiento de la Constitución lograr que todos los fallos que los jueces y juezas otorguen a la ciudadanía sean amparados y bajo el paraguas constitucional correspondiente, y de esta manera el privilegio de vivir en una república va a ser para nosotros cada vez más disfrutable. Hoy tengo, doctor Carrió, el honor, gracias a mis compañeros que me han permitido presentarlos. No sé si el agradecimiento corresponde, pero para mí es un honor, pero además creo que es un privilegio para la provincia de Jujuy y para este Poder Judicial contar con su presencia, así que muchísimas gracias. Y haciendo un paralelo en la presentación del doctor, el doctor es fundador, además soy vicepresidente de la Asociación de los Derechos Civiles. Usted está en la provincia, en la patria, en donde el general Belgrano juró por primera vez la primera bandera de las libertades civiles. Allá, en aquellos años en los que se defendía nuestra patria, en la que se defendía el Estado Nacional para ser liberado, en la que se defendían los derechos civiles, se juraba la primera bandera acá en Jujuy, acá a unos metros de donde estamos, de este colegio de abogados, de este salón Hugo Reyes, y el general Belgrano juraba esa bandera que la tenemos hoy, y usted, bueno, trabajó tanto y trabaja tanto por las libertades civiles y por los derechos civiles, así que bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Jujuy lo recibe con los brazos abiertos y vamos a recibir con mucha gratitud su capacitación. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Estoy muy agradecido de esta oportunidad de estar acá. No estoy seguro de ser merecedor de todas las cosas tan buenas que se han dicho de mí, pero bueno, por ahí es el momento de ser humilde y de decir gracias y aceptar la oportunidad de venir a Jujuy, una provincia que yo ya he estado antes, por suerte, y bueno, ahora tengo esta posibilidad de hablar acá frente a ustedes.
Mi agradecimiento a la Escuela de Capacitación Judicial por organizar este evento, al doctor Jorge Millón, con el que tengo trato de hace ya algún tiempo y que como el vínculo para que yo pudiera estar acá frente a ustedes. Cuando me propuso como tema, que no va a ser el excluyente de la charla, el tema de sentencias arbitrarias, créanme que no dudé en decir que sí. Pero más que nada por esto, primero porque el tema lo considero importante y después porque me pareció una manera de rendir homenaje a un acto de gran generosidad que en su momento tuvo mi padre. Cuando yo era bastante joven, estaba recién recibido, fines de los años 70, les diría, y él había sacado el libro del recurso extraordinario por sentencia arbitraria, que estaba teniendo muy buena recepción entre los colegas, por haber sistematizado un área del derecho bastante poco conocida en ese momento. Y me acuerdo que, bueno, yo seguro no tenía 30 años. Y él me dijo, mira, os voy a sacar una segunda edición, me gustaría que colaboraras, obviamente ya estaba recibido. Y yo creo que con esa mezcla de arrojo, ignorancia y arrogancia de la juventud, yo dije, sí, claro. Y ahí me largué, o sea, obviamente me daba directivas acerca de cómo yo tenía que ir leyendo sentencias de la Corte para ver en cuál de las causales de arbitrariedad me parecía a mí que debía ser incorporada y demás. Y yo les confieso que fue un acto de arrojo de mi parte, que ahora con algunas canas, que claramente están a la vista, me doy cuenta que yo no tenía ningún bagaje jurídico para hacer lo que mi padre, confiando en mí, me había dicho, bueno, quiero que me ayudes en la actualización del libro de sentencia arbitraria. Porque claramente no tenía la estructura o el esquema jurídico que uno va desarrollando con los años. Entonces me pareció que, bueno, sí, que yo era abogado y si leía una sentencia creía que podía determinar en cuál de las causales de la arbitrariedad podía entrar. Entonces, bueno, ahí me la apliqué como les digo, con esta especie de arrojo y falta total de humildad a actualizar el libro del recurso extraordinario por sentencia arbitraria, y el acto de gran generosidad de mi padre fue ponerme en esa edición como coautor. Digamos, rótulo que me quedaba bastante grande, por así decir, pero bueno, hay una edición del libro de recurso extraordinario por sentencia arbitraria que me tiene como coautor, y en realidad yo fui un colaborador y un ayudante en la sistematización de todos los fallos que se habían dictado por la Corte Suprema. Les cuento algo, era una época en que los buscadores de la Corte no eran fáciles, por supuesto no había la tecnología que había ahora. Entonces me acuerdo que mi padre me dijo, mira, lamentablemente no hay otra manera que leer sentencia por sentencia. Todo lo que sea cuestión federal de las ortodoxas, por así decir, no le des importancia. Pero cuando veas que la Corte se ha metido analizando el tema de derecho común y demás, eso léelo con detalle y después me decís qué pensás de ese fallo. Bueno, así fue como llevamos a cabo esa tarea. Como les digo, la oportunidad mía de agradecer a mi padre por haber confiado en mí para esta tarea, y así es la razón por la cual aparezco como coautor de esta obra. En la introducción se habló de que somos una república. Yo creo que el tema de sentencias arbitrarias tiene que ser encajado en el lugar donde corresponde. Y para eso, permítanme, esto primero que voy a decir va a ser muy general y muy conocido por todos, pero después van a ver que tiene algún vínculo con lo que quiero hablar. Nosotros tenemos una constitución, y aquí va obviamente mi opinión personal sobre ella, es la ventaja de tener el micrófono, ¿no? La constitución original del 53-60 para mí es una verdadera joya. Es una verdadera joya en lo que se propuso. Acepto que alguno de ustedes pueda pensar que no lo es porque consideran que esos propósitos de esa constitución, digamos, no están tan de acuerdo con ella. Pero les digo porque yo sí pienso que lo es. Claramente el modelo inspirador fue, ustedes saben, la Corte de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, que se propuso dos metas que se podían alcanzar a través de estos mecanismos. El más importante era la desconcentración de la autoridad. O sea, lo que más querían los constituyentes de Filadelfia, y lo adoptamos nosotros, era evitar el modelo de autoridad concentrada que venía de la monarquía. Para eso no se habían tomado el barco y se habían ido de Inglaterra, porque no querían los absolutismos ni la monarquía que era propia de Inglaterra. Y para eso tuvieron en cuenta dos instrumentos, ambos maravillosos. Uno obviamente es la división de poderes, que es lo primero que uno piensa cuando habla del
artículo 1 de la Constitución de que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana. Porque esa es la primera manera para distribuir la autoridad, que la autoridad no esté concentrada en una sola persona o en un solo estamento. De ahí es que tenemos, y esto puede parecer nimio, pero no lo es. Si ustedes se fijan en la estructura de la Constitución, cuando habla del gobierno federal, el gobierno federal son los tres poderes. Fíjense que cada una de las secciones de la Constitución, de la segunda parte de la Constitución, está dirigida a determinar cómo es el funcionamiento de cada uno de los integrantes del gobierno federal. Tan gobierno federal como el poder ejecutivo lo es el poder legislativo, y tan gobierno federal también lo es el poder judicial. Son las tres ramas del gobierno que la Constitución tuvo en cuenta a los fines de lograr esta meta de la distribución de autoridad. Y la segunda herramienta que usó la Constitución de los Estados Unidos y que nos vino a nosotros fue además, y esta es así como sigue el artículo 1 de la Constitución, ¿no?, que adoptamos para nuestro gobierno de forma representativa, republicana y federal. Por federal, y esto también es muy genérico y disculpen la obviedad, es el sistema que tenemos, es no haber estructurado solamente un poder central, sino operar la Constitución sobre la base de que cada una de las provincias iba a conservar su autonomía, porque ese era el gancho para que las provincias, que en ese momento ya estaban constituidas, aceptaran ceder parte de su autonomía. Es decir, la idea de que las provincias se dan sus propias instituciones, se rigen por ellas, conservan todo el poder no delegado al gobierno central, es tremendamente central para esta idea de distribución de la autoridad. Con lo cual nosotros tenemos no solamente un gobierno federal con tres ramas independientes, y cada una de ellas es el gobierno federal, sino además tenemos distribuida la autoridad de manera de que las provincias tienen garantizada por esta Constitución que acordaron los constituyentes su propia autonomía, de manera tal de que cada provincia replica esta especie de estructura de separación de poderes. Y claramente la regla es que todo poder no delegado expresamente al gobierno central, las provincias lo mantienen. Y esta es la forma, que en realidad, disculpen acá otra vez mi opinión personal, para mí los autores del Federalista, Jay Madison y Hamilton eran genios, porque la verdad que la idea de hacer convivir dentro de una misma nación dos poderes que debían coexistir, el poder central con autoridades determinadas y las provincias con su autonomía, era todo un desafío. Nosotros ahora lo tomamos por sentado como que sí, tenemos un gobierno federal, pero fíjense el desafío que significó llevar a cabo esta estructuración. Bien, ¿por qué les traigo a mención esta idea del federalismo tal como lo pensó la Constitución? Ustedes habrán visto, hará cosa de un mes, más o menos, mes y medio, que hubo un deseo o una propuesta que está materializada en el Congreso de la Nación de ampliar la Corte Suprema y llevarla a 25 miembros, con la idea de que una Corte Suprema de 25 miembros, de manera tal de que hubiera un miembro por cada provincia, convertiría a la Corte en más, comillas, federal, como si fuera una especie de embajador de cada provincia que iba a la Corte a tratar de que la Corte Federal no se tomara en cuenta los intereses de cada provincia. Y ese fue uno de los fundamentos, ¿no?, de hacerla más federal. Hay un proyecto que han firmado algunos gobernadores y que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo de la Nación. Y la segunda razón que se dio, y que esto ya tiene que, o empieza a relacionarse con lo que quiero hablar con ustedes, era porque se dijo, y varias autoridades o personas que las tomamos por autoridades, dijeron que en realidad sería una Corte de 25 miembros un buen mecanismo para la unificación de la jurisprudencia, porque de esa manera podría una Corte de 25 miembros incluso dividirse en salas y de esa manera tener una especie de visión unificada. Y se les ocurrió incluso decir que es algo que en realidad la Corte ya viene haciendo cuando analiza sentencias de todo el país a través de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.
Entonces, la idea sería que para que la Corte pueda llevar a cabo mejor esta idea de hacer una especie como de unificación de la jurisprudencia, que hubiera suficientes miembros en el tribunal para poder llevarla a cabo. Bueno, ¿qué es lo que yo pienso de esta idea? O sea, ¿qué es lo que creo que está mal en esta idea? Yo creo que lo que está mal es todo el concepto está mal. Empecemos por lo primero. Si nosotros lo que queremos es afianzar el federalismo, lo que tenemos que hacer es darle a las provincias la autonomía que tienen y merecen por la Constitución, de manera de que las provincias puedan interpretar las normas de acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo a la región en que la norma tiene que estar interpretada y demás. Hay un aspecto de nuestra Constitución que obviamente es relevante, y es que ustedes saben que por el 75, inciso 12, antes 67, inciso 11, en realidad la potestad de dictar los códigos de fondo ha sido dada al Congreso. Pero acá, como no quiero abusar de mi memoria, fíjense cómo dice el inciso 12 del 75, por dictar los códigos civil, comercial, bla, 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 sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna razón de por qué una norma, si bien está en el Código Civil, deba ser interpretada exactamente de la misma manera en todas las jurisdicciones del país. ¿Por qué? Cada provincia, cada región tiene sus propios institutos, tiene su propio modelo económico, tiene su razón por la cual se desarrolla, tiene su historia. O sea, uno tiene que ser muy respetuoso de la historia. Hoy aprendí algo, gracias, de que acá se juró la bandera de los derechos civiles o la bandera de las libertades civiles, yo no lo sabía. Y les voy a dar un ejemplo de esto que yo lo aprendí en el ejercicio de la profesión. Las provincias cerealeras, como tengo un caso que tiene que ver con eso, lo aprendí, tienen por práctica que el productor del cereal muchas veces entrega el cereal al acopiador o al exportador y no cobra el precio en ese momento. Esta modalidad de compraventa es con el precio a fijar. Entonces, quien recibe el grano tiene alguna idea de lo que vale ese grano el día, porque tiene como una especie de cotización en el mercado, en la Bolsa de Rosario y en el mercado de Chicago. Pero eso no quiere decir que se deba el precio de ese grano en ese momento. Y esto hace que esta sea una compraventa muy sui generis, porque el comprador recibe el grano y no paga el precio. El precio no está determinado, pero es determinable. Y ha habido casos donde hubo juicios por cumplimiento de contrato, porque ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, la locura de este año, no sé, un señor de apellido Putin invade Ucrania. Entonces las cereales escalan y entonces el productor que entregó el grano y no lo cobró todavía, lo quiere cobrar más adelante y tiene ya un valor de mercado mucho más alto. Eso realmente puede pasar. Ahora, sucede que, por lo menos para los tribunales de Rosario, que estuve en su momento determinando, eso es una compraventa, y es una compraventa perfecta porque la operación es inmodificable para el vendedor y para el comprador, y el comprador no puede renunciar a ella diciendo, mira, te devuelvo los granos que recibí, porque la operación ya está cerrada de esa manera. Fíjense con esto, como nadie pretende que esta interpretación sea uniforme en todo el país. Puede haber regiones que puedan tener, por su modelo económico, la necesidad de plantear una interpretación distinta. Pero viene a cuento de esto, si nosotros queremos realmente que la Corte y que la población respete el federalismo, lo que hay que saber hacer es limitar el campo de actuación de la Corte Suprema exactamente a lo que es el derecho federal y a lo que vamos a ver en un momento. Vamos ahora a la segunda justificación que se ha dado, que es lo que se llama la unificación de la jurisprudencia. Perdón por la franqueza, disparate. La misma Corte
ustedes recuerdan el caso Casal. El caso Casal tuvo que ver con el alcance que debía darse en el recurso de casación. Fíjense lo que dijo la Corte en Casal, fallos 328 y 3399. El llamado objetivo político del recurso de casación solo en muy limitada medida es compatible con nuestro sistema, pues en forma plena es irrealizable en el paradigma constitucional vigente, dado que no se admite un tribunal federal que unifique la interpretación de las leyes de derecho común y por ende hace inevitable la disparidad interpretativa en extensa medida. La más fuerte y fundamental preocupación que revela el texto de nuestra Constitución es la de cuidar que sobre la ley ordinaria conserve siempre su imperio la ley constitucional. Solo secundariamente debe admitirse la unificación interpretativa, fíjense esto, en la medida en que la racionalidad republicana haga intolerable la arbitrariedad de lesiones muy groseras a la igualdad o a la corrección de interpretaciones carentes de fundamento. Pero resulta claro que no es lo que movió centralmente a los constituyentes a la hora de diagramar el sistema judicial argentino. Por supuesto, se han usado como justificativos de esta corte ampliada, que incluso podría funcionar en salas y demás, las experiencias de otros países, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica. Los invito a que lean las constituciones de esos países para que vean que no tienen un sistema federal parecido al argentino. Entonces, no hay problema en que se conciba una corte, yo creo que la de Costa Rica tiene 17 jueces. Sí, la de Costa Rica tiene 17 jueces, se prevé por la misma Constitución la división en salas, pero bueno, tienen un mecanismo de funcionamiento y un rol totalmente distinto al que tenemos nosotros en nuestra Carta Magna. Así que no sé qué suerte correrá el proyecto este de llevar la Corte a 25. Además, piensen lo difícil que sería resolver los casos, ¿verdad? Y además, ¿a qué sala le asignamos qué cosa? Casos importantes sobre libertad de expresión, que vamos a tener la sala superconstitucional versus la sala, no sé, la sala civil, la sala... Acá hay un error importante cada vez que un presidente tiene que nominar a alguien para la Corte Suprema, y es que muchas veces se piensa que tiene que nominar a un experto en un área del derecho. Entonces se busca, bueno, necesitamos un civilista, necesitamos un comercialista, necesitamos un penalista. No está bien, o sea, si saben civil, penal, por supuesto, a eso siempre ayuda. Pero en realidad el rol de nuestra Corte es afirmar la supremacía de la ley federal, básicamente es eso. Entonces, básicamente tiene que ser una persona que sepa derecho, pero que sepa mantener la Corte dentro de su área de actuación. Yo me acuerdo, yo tuve la fortuna de estudiar en los Estados Unidos, me acuerdo de mi primera clase de Derecho Constitucional, mi profesor dijo algo que yo lo anoté por maravilloso, pese a lo simple, ¿no? Y dijo algo así como, no es inconstitucional todo lo que no les gusta. Y lo que quería decir con eso era, ojo, la Corte no está para dejar sin efecto aquellas cosas que no le gustan. Porque claro, yo me imagino una persona que ha estudiado toda su vida, no sé, de hipoteca, y por fin llega a la Corte un caso sobre hipotecas. Entonces, bueno, acá llegó el momento en que yo le explique a la ciudadanía cómo interpreto el derecho de hipoteca. ¿Cuál es el alcance de ese derecho real? Y no es la razón de ser de la Corte Suprema. Bueno, y ahora sí, entonces, después de esta larguísima introducción, que les agradezco la paciencia, empecemos a hablar un poquito de arbitrariedad. Para eso hay que recordar, y nunca es malo recordarlo bien, la Ley 48, en su artículo 14, en sus famosos 3 incisos. El primero, si quieren, podemos saltearlo rápidamente porque tiene que ver con los casos en que lo que está y se interpreta es el alcance del tratado o de una ley federal y la resolución es contraria a la validez de ese tratado o de esa ley federal. También podemos no darle demasiada importancia al inciso segundo, que tiene que ver con los conflictos entre autoridades provinciales o un acto de autoridad provincial con la Constitución Federal o una ley o un tratado federal y las resoluciones a favor de la ley provincial. Acuérdense que por el artículo 31 de la Constitución, justamente las prelaciones de esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dictan por el Congreso sobre la Ley Suprema de la Nación. Y vamos al inciso tercero de la Ley 48, el artículo 14 de la Ley 48, que es la que dio origen a la doctrina de la arbitrariedad. ¿Y qué es lo que la Corte empezó en esta obra que empezó allá por
comienzos del siglo XX, a dar o a advertir. Y era que o bien el derecho de propiedad, o bien el derecho de defensa en juicio, podía ser de alguna manera alterado si la cuestión federal no venía predicha o prevista a lo largo del juicio, donde claramente estaba cualquiera de las situaciones que hemos visto recién, sino cuando, y tampoco estaba de por medio desde el principio del juicio, la interpretación de una cláusula de la Constitución. O sea, era un juicio de derecho común, de hecho y prueba de derecho común. Pero, ¿qué empezó a advertir la Corte en algunos casos? Que la cuestión federal podía estar dada por la misma sentencia. O sea, un pleito que hasta ese momento no tenía entidad federal podía pasar a tenerla cuando la sentencia en sí misma incluyera anomalías tales que volvieran imposible para una sana administración de justicia considerar que se había fundado una sentencia en ley o en los hechos del proceso. Pero entonces, aquí es donde, ustedes me permiten la manera de explicarlo. Para que algo entre en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, o sea, para que algo que no nació como un pleito de derecho federal y que no debería ingresar en realidad en ninguna de las cláusulas del artículo 14 de la ley 48, pase a llamar la atención de los tribunales federales, ustedes tienen que pensar o razonar en el sentido de que hay una arbitrariedad que ha venido como a inundar la sentencia y a contaminarla absolutamente. Y para ello es bueno tener en cuenta dos normas. Una es justamente el inciso tercero del artículo 14 de la ley 48, cuando dice que si lo que está en discusión es la inteligencia de una cláusula de la Constitución o de una ley, y en definitiva la resolución ha sido contraria al derecho que se funda en esa cláusula, y termina diciendo el inciso tercero, y que es materia de litigio, Y después está el artículo 15 de la ley 48, que reclama, y esto es algo que es bueno enfatizarlo siempre, que reclama que entre la cuestión federal que se pretende llevar a la Corte y lo que se discute en la Corte, en el fallo o en el caso, existe una relación directa e inmediata. Y ahí dice el artículo 15 de la ley 48, que no porque el pleito verse sobre la interpretación de normas que dicta el Congreso por el 75, inciso 12, eso vuelve a la cuestión federal, justamente por lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces, ¿cómo tiene que razonar? Y acá, bueno, si hay abogados litigantes, permítanme el consejo, y si no, de todas maneras lo digo. Hay que vencer, y la Corte cuando lea ese recurso extraordinario lo primero que va a mirar, hay que vencer el tremendo obstáculo que significa que una causa que nació como de interpretación de derecho común o de hecho y prueba y que no tiene una entidad federal pasa a ingresar al orden federal, porque en definitiva lo que estamos haciendo es una causa que está fenecida en el orden local, llámese una provincia, llámese la ciudad de Buenos Aires, una causa fenecida en el orden local, estamos pretendiendo que esa causa dé tremendo salto, que significa que pase a ser decidida por la Corte Federal. Entonces, hay que, justamente por esto de la relación directa e inmediata, hay que razonar como, si no estuviera esa sentencia con este contenido de arbitrariedad, ¿hay algo en ella que pueda subsistir como pronunciamiento jurisdiccional válido? Fíjense cuando examinen la jurisprudencia de la Corte, como la Corte muchas veces insiste, al rechazar recursos extraordinarios, en que la sentencia cuenta con fundamentos no federales o federales consentidos. ¿Esto qué quiere decir cuando lo llevamos a la doctrina de la arbitrariedad? Que la sentencia tiene que ser toda arbitraria. O sea, no hay manera de extraer de la sentencia aquello que consideramos arbitrario para que la sentencia tenga fundamentos autónomos, aquellos que, digamos, no nos gustan. Cuando uno ejerce la profesión, entonces uno muchas veces bucea en la sentencia, a ver en qué momento en el renglón 48 de la sentencia se dice algo que no es 100% compatible con lo que se dijo en el renglón 8. Entonces ahí los abogados se agrandan y empiezan a decirles a los tribunales de todo, con una falta de
respeto muchas veces tremenda. Y en realidad eso no es suficiente, como cuando dicen, por ejemplo, se ha prescindido de prueba decisiva. Pero tiene que ser decisiva en serio. Acuérdense más o menos las principales causales de arbitrariedad. No resolver cuestiones planteadas, resolver cuestiones no planteadas, prescindir de prueba decisiva, ser autocontradictoria, incurrir en afirmaciones dogmáticas, incurrir en excesos rituales. Cualquiera de estas cosas tiene que ser de suficiente entidad como para contaminar toda la sentencia, de manera que por la aplicación esta de que la sentencia no tiene que contar con fundamentos autónomos para que el recurso extraordinario proceda, es indispensable que poder demostrar que la sentencia no se sostiene si no es con aquello que estamos tildando de arbitrario. Y esto creo que es algo que no siempre los litigantes ni lo advierten ni lo describen. Entonces, el consejo que yo de alguna manera daría, porque, no sé, me parece que es la forma de convencer a un tribunal federal como es la Corte Suprema de que analice algo que es de derecho común o de prueba y que debió fenecer en la jurisdicción en la que está, es demostrar en las primeras 10 o 15 renglones. Fíjense, esta causa versa sobre un caso en el cual se dice que el testigo Pérez avaló la teoría de que el imputado estaba en la escena del crimen. Y cuando ustedes leen el testimonio del testigo Pérez dice que no recuerda nada. Y ese es el único fundamento del fallo. Créanme que si ustedes empiezan un recurso con estos 10 renglones, le dan algún interés a quien lee el recurso extraordinario de seguir leyéndolo. Yo he tenido la fortuna de poder tener charlas con funcionarios de la Corte. El que era tremendo en eso, porque tenía una especie de habilidad para darse cuenta, era Petraki. Petraki, yo lo sé por los relatores, no porque me lo hubiera dicho él. Petraki tenía una especie de tarima en su despacho, donde los expedientes los leía primero él. Entonces él leía las primeras 10 páginas del recurso y después tenía un sillón donde el expediente era literalmente revoleado si esas 10 primeras páginas no conducían a nada, y eran simplemente quejas y agravios. Y si no, tenía un cuadernito donde decía, bueno, esto el relator tal que sabe bien de este tema, esto el relator cual, etc. Pero acuérdense, la sentencia arbitraria es aquella que es toda arbitraria, que no cuenta con fundamentos no federales o federales consentidos. Y eso, no sé, creo que es una exigencia que surge de la Ley 48, cuando dice que tiene que ser materia de litigio aquello que llevamos como cuestión federal y tiene que haber una relación directa e inmediata. Es eso. Porque si no, uno podría decir que cualquier caso puede llegar a la Corte. Cualquier caso de contenido patrimonial, el que lo perdió va a decir que tiene afectado su derecho de propiedad. Y si con eso vamos a pretender que la Corte tenga la última palabra, los casos no terminarían nunca. ¿Qué es esta jurisprudencia de la Corte sobre arbitrariedad? Para el otorgamiento del recurso extraordinario se requiere no solo que la cuestión oportunamente propuesta al tribunal de la causa se vincule de manera estrecha con la materia del pleito, sino también que su esclarecimiento y solución sea indispensable y conducente para la decisión del litigio, de manera de que éste no pueda ser fallado en todo o en parte sin resolver aquella. Caso de Sociedad Molina, mayo 190-638. O sea, así hay que razonar la arbitrariedad. La arbitrariedad tiene que inundar y contaminar toda la sentencia. Es la única manera en que se puede interesar a la Corte Suprema a que examine algo que debió haber terminado naturalmente en las instancias ordinarias. Yo sé que tengo la fortuna de que me escuchan jueces del Superior Tribunal que viven a diario recursos extraordinarios, y es cierto que debe existir fórmulas que ustedes usan que seguramente están bien usadas, en el sentido de que no se debe pretender que la Corte sea una tercera instancia porque no lo es, etc. Pero lo cierto es que muchas veces lo que pasa es que el litigante se agarra de alguna partecita, de alguna prueba que considera que no ha sido totalmente tomada en cuenta. Esa prueba tiene que ser realmente decisiva, o sea, tiene que ser la prueba que decide el caso. Porque si de los 14 testigos hay 2 en la sentencia donde decidió no tomar en cuenta, pero los otros 12 están tomados en cuenta, sobra. Basta. ¿Cuánto tiene que durar el caso? De allí que, y ahora que preparando esta charla volví a leer el libro
libro aquel de recurso extraordinario por sentencia arbitraria de Genaro Carrión, muy al principio del libro explicaba la tremenda y fundamental diferencia entre arbitrariedad y error. Y hay una sección del capítulo inicial que habla de eso, arbitrariedad y error. Y allí él, por primera vez, captó, y supongo que habrá sido con este método, mi padre era tremendamente obsesivo para trabajar, con este método de leer los fallos de la Corte uno por uno, fue cuando advirtió el caso Rey versus Rocha, que es un caso de 1909, que es la primera vez donde la Corte Suprema habla de las sentencias arbitrarias. ¿Qué es lo que dice? Rey versus Rocha, el fallo 112-384, sentencia de diciembre de 1909. ¿Qué dijo la Corte? El requisito constitucional de que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia fundada en ley, puede dar lugar al recurso en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan solo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. Y esto estoy seguro que es algo que ustedes se enfrentan bastante seguido los miembros del Superior Tribunal, y es algo que en general los abogados cuando hacen los recursos extraordinarios no sé si lo enfatizan suficientemente. O sea, es excepcional que la Corte deba intervenir en una causa que versa sobre hecho, prueba y derecho común. Tiene que tener este lenguaje, son los casos extraordinarios de sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundada tan solo en la voluntad de los jueces. Por supuesto, cuando eso sucede, uno puede argumentar con alguna fuerza de que la garantía de la defensa en juicio está siendo mancillada, porque todo litigante tiene derecho a una sentencia fundada en ley. Voy a traer dos ejemplos de casos de arbitrariedad que en su momento llamaron mi atención, porque tiene que ver con la segunda parte de esta charla, que voy a ver cuando termine la primera cómo vengo de energía, pero a ver si hacemos un alto ahí o si sigo todo de largo. Y es una causal de arbitrariedad interesante, que es cuando los jueces dictan su sentencia y emplean pautas de excesiva latitud, desprovistas de todo apoyo normativo. Uno de los casos emblemáticos sobre esto fue el caso Schwartz. El caso Schwartz es un caso del año 57, fallos 239-367. El caso es interesante por lo siguiente. Tenía que ver con una adopción. El niño que se había dado en adopción, el padre biológico era de religión católica, pero lo había abandonado. Lo había tomado a su cuidado una familia de otra religión no católica y después decide pedir su adopción. Esta era la ley vigente en ese momento, por supuesto, ¿no? El padre biológico se opone a la adopción porque dice que los padres adoptivos practicaban una religión distinta de la de él y él no aceptaba que la religión de su hijo biológico fuera distinta de la de él. La sentencia de primera instancia hizo una creación normativa, pero apoyada en nada, que era aprobar la adopción, pero crear como obligación que el hijo se educara en un colegio católico. Por supuesto, apelaron las dos partes, porque a nadie le gustó ese fallo. Y la Cámara creo que hizo algo peor, que es rechazar derechamente la adopción, porque por lo menos antes el chico quedaba adoptado, ahora ni siquiera lo adoptaban, con el argumento de un pasaje de la ley de adopción que simplemente decía que los jueces deben velar por el mejor interés del menor o lo que es conveniente para el menor. Por supuesto, esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema consideró que este estándar de el interés del menor desprovisto de todo apoyo normativo era una arbitrariedad, estábamos ante una creación de los jueces. En el primer caso, el juez de primera instancia creaba una obligación de educar al chico en un colegio católico que no tenía ningún fundamento normativo. En el segundo caso, lo que había hecho la Cámara era prohibir la adopción sobre la base de un obstáculo que tampoco surgía de la ley. Hice con mis anteojos. Tirados a la ley. ¿Me habrá caído? Es un mecanismo que yo encuentro para hacer alto.
Fíjense lo que dijo la Corte en Schwartz. La sentencia apelada no contiene ningún examen de las circunstancias particulares de la causa y solo un conjunto de reflexiones generales, incluso con citas de pensadores sobre la alta jerarquía de los valores espirituales y religiosos. Solo que así el juez se sustituye al legislador y con la apariencia de aplicar la ley en realidad la modifica, porque estas especies de requisitos no surgían de la ley. Y acá en realidad cuando se crea una obligación que la ley no contiene, se incurre en otra violación constitucional tremendamente importante, que es la del artículo 19 de la Constitución, que dice que nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Sí? La Corte lo viene diciendo esto hace muchísimo tiempo, en casos como Cima d'Amore, que es un fallo 191-248, dice, los derechos y obligaciones de los habitantes, así como las penas de cualquier clase, solo existen en virtud de sanciones legislativas y los jueces no pueden aplicarlas a falta de la ley que las autorice. Con lo cual, este tema de los jueces que sienten que tienen poder, y efectivamente lo tienen, pero que consideran que con pautas de excesiva latitud y con total desapego a las normas pueden crear obligaciones que la ley no trae, simplemente invocando estos estándares absolutamente genéricos, fueron merecedores de la Corte Suprema de la tacha de arbitrariedad justamente por esto de emplear pautas de excesiva latitud. Vamos ahora a un caso donde los tribunales lo que han hecho es prescindir lisa y llanamente de una norma legal, que es la norma legal aplicable al caso, sin declararla inconstitucional, que es lo que, por supuesto, nuestro sistema prevé. O sea, nosotros tenemos el control de constitucionalidad difuso, como ustedes bien saben, y si hay jueces acá lo habrán ejercido alguna vez, de considerar que una norma infringe la Constitución y no hay que esperar a la Corte Suprema para eso. Cualquier juez tiene esa potestad. Ahora, sin declaración de inconstitucionalidad, si hay una norma concreta que rige el caso, esa norma debe ser aplicada. Hay un fallo reciente de la Corte que se llama 10, que es una sentencia del 28 de diciembre del 2021, que tuvo que ver con algo que los penalistas a veces lidiamos con esto en aquellas jurisdicciones donde todavía los jueces de instrucción conservan el poder de dictar autos de procesamiento. Y en los casos, porque por lo menos en el Código Procesal de la Nación, el procesamiento es apelable. Hay una norma concreta del Código Procesal Penal de la Nación, que es el artículo 311, que autoriza la apelación del procesamiento. Y los casos que se han planteado, que han llegado a la Cámara de Casación y que había fallos diversos, algunos en un sentido y otros en otro, eran los casos donde un imputado en primera instancia había sido o bien sobreseído o bien se había dictado su falta de mérito, pero la Cámara no estaba de acuerdo con eso y dictaba directamente el procesamiento. O sea, ustedes tienen un procesamiento dictado directamente por la Cámara y el problema es qué hacemos con el artículo 311 del Código Procesal de la Nación, que dice que el auto de procesamiento es apelable. En la segunda parte de la charla voy a hablar un poco de algunos pronunciamientos internacionales, pero algunos litigantes invocaban principios que surgen de tribunales internacionales que consideran que el auto de procesamiento debe ser considerado un auto procesal importante, asimilable al fallo de que habla la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, inciso 2H, que crea como derecho el derecho de todo inculpado a apelar del fallo ante el Tribunal Superior. La Convención habla del fallo y no nos dice de qué fallo está hablando. Uno puede razonablemente presumir que fallo es la sentencia y que lo que crea el artículo es el derecho al recurso, de manera de que una persona condenada sepa que tiene una instancia más. Esta es la interpretación que ha hecho mayoritariamente los tribunales. Pero el tema es que dejaba sin solución a los casos en donde, en el régimen como el de la procesal nacional, existe un procesamiento y hay un derecho al recurso. Bueno, la Corte Federal, en este caso 10, lo que termina diciendo, pero por apelación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, es que si existe una norma concreta de derecho positivo, el tribunal que juzga el caso no puede no aplicarla, porque ¿qué había pasado? Se había llevado el caso a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación había rechazado el caso por falta de sentencia definitiva, que en realidad
parece una manera razonable de pensar, bueno, no es definitivo un procesamiento que simplemente lo que hace es hacer que una persona siga sometida al proceso. Pero ¿qué hacemos con una norma que existe? Si la norma existe y el juez no la aplica, está ingresando en una de las causales de arbitrariedad de las conocidas, que es prescindir de la norma aplicable al caso. La Corte dijo en este caso 10 que la omisión de pronunciamiento sobre cuestiones que se vinculan con la operatividad de la instancia revisora en un determinado momento procesal, previsto por la ley que rige el caso, que es el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación, a los fines de asegurar la tutela eficaz del derecho de defensa, alcanza para descalificarlo como acto jurisdiccional válido. Entonces, aquí tienen dos ejemplos que tienen que ver con, uno, crear pautas de excesiva latitud en el caso Schwartz, o prescindir de la norma aplicable sin declararla inconstitucional, que han merecido la suficiente atención de la Corte Suprema para usar esta herramienta absolutamente excepcional que es la de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Cuando los casos, si uno los venía siguiendo tal como venían siendo desarrollados, no versaban en realidad sobre ninguna de las causales de recurso extraordinario del artículo 14, pero bueno, prescindir de la norma especialmente aplicable al caso, crear una obligación donde esta obligación no existe, crear un obstáculo que la norma no contiene y apelar simplemente a pautas muy genéricas como es el interés del menor, que en el caso Schwartz, son casos que merecieron para la Corte Suprema su intervención excepcional, porque excepcionales eran las circunstancias. Creo que voy a seguir, salvo que necesitado de un alto, porque de esa manera después abrimos a comentarios o discusión. Ahí sí les voy a pedir, entre que yo termine y los comentarios o preguntas, que hagamos un pequeño alto. No, y ahora me voy a meter yo solito en un tema espinoso, pero que es algo que me ha dado que pensar siempre, y es la manera en que los jueces apelan al derecho internacional de los derechos humanos con invocación de ciertos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que después voy a tratar de que me sigan en el razonamiento de si tienen algo que ver con lo que he venido desarrollando hasta ahora. Desde ya nadie podría oponerse a que un pacto de derechos humanos como es la Convención Americana de Derechos Humanos amplíe derechos, y si la Nación Argentina ha suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos y ahí se crea un derecho que antes no existía, ese derecho es realmente exigible y debe ser observado. No sé si recuerdan el caso Giroldi, que llegó a la Corte Suprema porque en Giroldi tenía que ver con el alcance del recurso de casación y el Código Procesal de la Nación lo había limitado solamente a casos donde la condena superara cierto tope. Se ve que se entendió en ese momento que la Cámara de Casación no debía intervenir si la condena no tenía ninguna magnitud. Pero ocurre que en el artículo 8, inciso 2H de la Convención Americana de Derechos Humanos justamente consagra el derecho a recurrir el fallo, con lo cual ese artículo del Código Procesal de la Nación era inconvencional, palabra que no me encanta usar, pero que claramente en este caso se aplica. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos crea y amplía los derechos de las personas y le da al imputado en causa penal un derecho a apelar su fallo ante un tribunal superior, y ese derecho no puede ser desconocido por una norma. Y ahí, en el caso Giroldi, la Corte, que lo fundó bien en general, deslizó un párrafo que puede ser útil en el sentido de que en la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fallos, esos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son una guía muy valiosa para que la Corte analice el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, esta invitación a bucear en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos trajo algunas consecuencias. Y acá déjenme hablarles un poco de contexto, y
no me quiero pisar o superponer en lo que entiendo va a ser la próxima charla que ustedes van a tener en este seminario, que tiene que ver con el uso de precedentes. Pero déjenme, sin pisar o sin desplazar lo que van a escuchar, creo que es de acá a un par de semanas, decir esto. Ojo con cómo usamos los precedentes. Ojo que el precedente tiene que tener una sustancia en cuanto a sus hechos que lo hagan realmente un precedente. No es cuestión de bucear en un fallo, un párrafo que nos viene bien, porque eso no es un uso correcto de un precedente. Fíjense el viejo criterio de la Corte en un caso de esos que se estudia en cualquier curso de Derecho Constitucional, que es Municipalidad contra el Hortondo, que es un fallo del año 1888. Cualquiera sea la generalidad de los conceptos empleados por el tribunal, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo como es una máxima de derecho que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan. Bien. ¿Qué fue pasando en la Argentina después de que hubieron indultos, existió la ley de obediencia debida, existió la ley de punto final y demás? Los juicios penales se retrasaron inmensamente por esa razón, y cuando reiniciaron hubo planteos de diverso tipo. Hubo planteos de prescripción, por ejemplo. Y en esos planteos de prescripción, la Corte Argentina, el caso fue Arancibia Clavel, decidió hacer uso de la doctrina que emanaba de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llamó Barrios Altos. Barrios Altos era un caso de una autoamnistía, o sea, el mismo gobierno al que se le acusaba de violación de los derechos humanos se había autoamnistiado, como quisieron hacer los militares acá antes de dejar el poder en 1983. Con lo cual el caso no ofrece excesiva dificultad, porque ¿cómo puede ser válido la autoamnistía de un gobierno que encima es un gobierno de facto y que pretende de esa manera sustraerse de la autoridad de los jueces? En el caso de Barrios Altos, que tuvo que ver con una autoamnistía, como les decía recién, la sentencia de la Corte Interamericana del 26 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Barrios Altos dijo que resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción y establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. ¿Cómo habrá razonado la Corte Interamericana? A ver, una autoamnistía que pretende sustraer de enjuiciamiento a las personas responsables de graves delitos que violan los derechos humanos no puede pasar el filtro de la Corte Interamericana. Entonces, cuando dijo que resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, el caso versaba sobre amnistía, de prescripción y de establecimiento de excluyentes de responsabilidad, yo creo que ahí el lenguaje que se usó fue un poco genérico, porque el caso Barrios Altos versaba en realidad sobre una amnistía. Pero lo cierto es que se utilizó luego para un caso de prescripción, que fue el caso de Arancibia Clavel. Pero bueno, uno podría pensar, es cierto que en casos de prescripción lo que se está haciendo es privar de la oportunidad a los jueces de derecho de conocer de una causa. Bueno, digamos, esa especie de estándar general de Barrios Altos se empezó a aplicar. Después vino el caso Maceo en Argentina. El Maceo tuvo que ver, y acá el caso fue ya distinto, porque eran los indultos de Menem, ¿se acuerdan del año 89? Esa especie de indultos sábanas, solo que algunos de esos casos habían llegado a la Corte para que se analizara la validez del indulto. Y uno de los casos que debió analizar la Corte Constitucional, obviamente, la que existía después del año 1983, consideró que aquellos indultos eran válidos. El indulto era en favor de un general Riveros y justamente del mismo Maceo, que era el que dio origen al fallo que después llevó a la Corte. Y ahí la mayoría de la Corte invoca la doctrina del caso Almonacid Arellano contra Chile. Almonacid Arellano contra Chile tiene este contexto. Otra vez tiene una autoamnistía dictada por el mismo régimen de Pinochet antes de dejar el poder, solo que además se le había dado facultad para juzgar los delitos que podrían haber cometido los militares a los tribunales militares, que tenían jurisdicción
jurisdicción para conocer de esos casos. Y en Almoracida de Arellano, la Corte Interamericana dice, no, una autoamnistía, como ya dijimos en Barrios Altos, no corresponde. Y tampoco, dijo la Corte Interamericana, resulta aplicable cuando la causa ha sido tramitada por tribunales que no guardan la garantía de competencia, independencia e imparcialidad. Y ahí la mayoría de la Corte, Maceo, consideró que por aplicación de Barrios Altos y de Almonacid Arellano correspondía declarar la inconstitucionalidad de ese indulto. Si leen el voto de Fait y el voto de Argibay, la verdad que son sólidos, cuesta disentir de ellos. Pero bueno, el tema seguía siendo, y concedo que esto lo hace espinoso, por así decir, que eran personas que se estaban sustrayendo al juzgamiento de los tribunales de derecho, con eximentes tales como la prescripción o el indulto. Pero es cierto que los hechos concretos de Barrios Altos y Almonacid Arellano eran diferentes que aquellos que la Corte tuvo que tener en cuenta. Bueno, y con todo todos estos antecedentes de pronunciamientos que se basan en fallos de tribunales internacionales, llegamos al año 2016 o 2017, cuando la Corte debió resolver el caso Vignone, que ahí este fallo, por lo menos en Capital y alrededores, fue un huracán, porque la Corte terminó aceptando que una persona condenada por un delito de lesa humanidad que se llamaba Muiña recibiera un cómputo de su prisión preventiva con aplicación de la ley del 2 por 1. ¿De acuerdo? Esto motivó quejas a granel, motivó manifestaciones que llegaron al Congreso. El Congreso dictó en tiempo récord una ley considerando qué debió entenderse en la ley del 2 por 1. O sea, el Congreso del año 2017 explicaba cómo debía interpretarse la ley del 2 por 1 dictada en 1994. Cual, digamos, suena anómalo, ¿no?, que el Congreso dé la interpretación auténtica cuando pasaron 20 y pico de años. Pero bueno, fue así. Ahora, la mayoría de la Corte, y este es el fallo que quiero rescatar, pese a que tuvo disidencias muy fuertes, la mayoría de la Corte consideró que la doctrina que venía de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, no se debía aplicar. ¿Por qué? Porque este era un caso en el cual existían normas demasiado específicas y demasiado concretas que creaban en favor de este imputado Muiña el derecho a beneficiarse con este cómputo privilegiado. ¿Se acuerdan cómo era el régimen? Esta fue una ley que modificó el artículo 24 del Código Penal que se dictó en el año 1990 y... Ahora tenía una línea de tiempo. Sí, la ley del 2 por 1 fue la 24390 que se dictó en 1994. Por lo que vamos a ver en un ratito, les pido que sigan esta especie de orden cronológico de los hechos relevantes para entender el caso Muiña. Porque si siguen esta línea cronológica se van a dar cuenta que los dos votos disidentes del fallo Vignone, que fue Muiña, de los doctores Lorenzetti y Maqueda, tienen, perdón por la palabra que voy a usar, pero tienen una trampa, que no digo que lo hayan hecho adrede, pero me parece que se les ha escapado cuando razonaban. Por eso es que esta especie de línea de tiempo que les voy a decir ahora vale la pena. Bueno, los actos por los cuales Muiña fue efectivamente llevado a juicio, y condenado, habían sucedido entre fines de 1975 y principios de 1976. Y eran las desapariciones de 5 personas. De esas 5 personas, digamos, el cuerpo de estas personas terminó siendo hallado, con lo cual claramente el caso versaba sobre el homicidio de esas 4 personas. Y una 5ª persona nunca apareció el cuerpo y entonces se la dio por desaparecida y también por muerta.
una vez superados estos inconvenientes o estos obstáculos de las amnistías, indultos, etc., Muiña es detenido en el 2007 para ser juzgado por estas desapariciones. Y se mantuvo detenido muchos años. Es condenado en el año 2012 por el tribunal oral que lo juzgó. O sea, a diferencia de Barrios Altos, a diferencia de Almacida Arellano, era una persona que había sido juzgada y condenada por los delitos por los que había sido llevado a juicio. Y como les explico, en febrero de 2012 es condenado. Vienen los recursos que los imputados siempre presentan y esa resolución queda firme en septiembre del 2013. Entonces ahí es donde el tribunal oral tiene que dictar un fallo, pero no es el fallo condenatorio que dictó un año antes, es el fallo que tiene que determinar cuál es la pena que en definitiva le corresponde cumplir a Arancibia, a Muiña, descontando aquellos años que ya hubiera pasado en prisión. Entonces era una resolución de una querella que se dictó en el año 2013 y era de cómputo de la prisión preventiva. Y ahí el tribunal oral razona de esta manera y se fija en las 2 o 3 disposiciones que claramente rigen el caso. Porque acá lo que tenían ustedes era una ley que regía en el año 76 que determinaba que el cómputo de la prisión preventiva era un día por un día, salvo los casos de reclusión que no computan en este caso porque la condena no había sido una pena de reclusión, 1 por 1. En el año 1994 se sanciona la ley del 2 por 1, que pretendía, y la misma ley lo dice, ser reglamentaria de la Convención Americana en cuanto crea el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que dice que luego de 2 años de prisión preventiva las personas tienen derecho a que por cada día de prisión preventiva que exceda los 2 años, esos días se computen doble. Entonces, lo que hizo el tribunal oral fue, en el 2007 les dije había sido detenido Muiña, en el 2009 había cumplido ya 2 años de prisión preventiva. Entonces, a partir del 2009, cada día de prisión preventiva debía computarse doble. ¿Y por qué? Porque el Código Penal argentino tiene estas 2 reglas que no hay manera de interpretarlas que no sean como yo les voy a decir. Ahora, en esta secuencia de hechos, tal vez recuerden que esta ley del 2 por 1 en algún momento se derogó porque se consideró que no era beneficiosa. Entonces, en el 2013, cuando hay que hacer el cómputo definitivo de la pena que debe cumplir Muiña, lo que le falta cumplir, ustedes tienen esta sucesión de leyes. Tiene la ley que regía cuando el delito se cometió, que es en el año 1976, para el cómputo de la prisión preventiva. Tienen la ley que rigió entre el 1994 y el 2001, que impuso el cómputo del 2 por 1. Y tienen la ley que rigió luego del 2001, que derogó el 2 por 1. Entonces, este era claramente un caso de sucesión de leyes en el tiempo. Y para ello, el artículo 2 del Código Penal dice con total claridad que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito, ¿cuándo se comete el delito? Cuando son las desapariciones del año 75-76. Fuera distinta de la que existe al dictarse el fallo. ¿Cuál es el fallo que el tribunal oral tiene que dictar? No el que ya dictó condenando, porque ese ya lo dictó. El fallo que tiene que dictar en el 2013 es ver cómo computa la pena de Muiña. Entonces dice, si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que existe al dictarse el fallo, o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. La palabra siempre suena fuerte, ¿no? Se da la sensación de que no le da a los jueces ningún espacio para decir nada distinto de lo que... Si hay una sucesión de leyes, había una ley que regía cuando se cometió el hecho, hay una ley que regió entre 1994 y 2001, la del cómputo privilegiado, y hay una ley que rige del 2001 en adelante, pero hay una sucesión de leyes. Y la ley que rige al momento de cometerse el hecho es distinta de la que existe al dictarse el fallo o en el tiempo intermedio, que es justamente el caso de Muiña, los jueces deberán siempre aplicar la ley más benigna. Y el artículo 2, que tiene que ver con interpretación de normas, le sigue el artículo 3, que dice, en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado. O sea, si ustedes hacen el combo, como se dice ahora, los artículos 2 y 3, yo creo que los jueces de la causa no tenían más espacio que el de decidir como decidieron, que era que este cómputo privilegiado del 2 por
mismo debía aplicarse al momento en que se dictó el fallo. Fíjense además esta norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es tremendamente importante, que es el artículo 29, que es el 29 inciso B. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de B. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo a cualquiera de las leyes de los Estados partes. O sea, vamos a suponer que resulta de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos que se dictan en causa de delitos de lesa humanidad merecen una lupa especial. Y eso dio origen a las doctrinas por las cuales en Barrios Altos y en la demonacida de Arellano, toda eximente de responsabilidad que impida a los estados el juzgamiento de una persona tiene que ser mirada especialmente, porque si no, el estado ese puede ser responsable. Bien. Ahora, este no era el caso de Muña, que como les dije ya había sido juzgado y condenado. Y de todas maneras existe en la Convención Americana este artículo 29 inciso B, que dice que en realidad cualquier disposición de la presente convención no debe o no puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad. Okay. Ahora, la sentencia de la Corte en Viñone barra Muña contó con dos disidencias de los doctores Lorenzetti y Maqueda. Maqueda desde el día número 1 había sido muy afecto a apoyar sus fallos en los pronunciamientos de la Corte Interamericana, y Lorenzetti luego también lo siguió, y de hecho en este tipo de causas siempre han votado juntos. Ahora, la primera vez que la Corte tiene un quiebre que fue importante fue en este caso Viñone barra Muña, donde la mayoría, integrada por Rosenkrantz, Hayton y Rosati, consideraron que los casos que venían resolviéndose por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no eran aplicables a este caso. A eso, Maqueda y Lorenzetti le responden diciendo: no, ustedes están equivocados, porque ustedes no se dan cuenta que acá estamos frente a un delito permanente. Fíjense el razonamiento, y acá síganme y voy a tratar de ser lo más claro que pueda. Acuérdense, como les dije, que existía una persona de apellido Reutemann que nunca había aparecido. Eso hacía para Lorenzetti y Maqueda que en realidad uno pudiera pensar que existía un delito, que era el delito de privación ilegal de la libertad, que se seguía cometiendo. Los penalistas sabemos bien esto acerca de la importancia de que el delito sea permanente, porque el delito que se sigue cometiendo no prescribe, por ejemplo. Si yo efectivamente estoy privando de la libertad a alguien en el momento consumativo, se prolonga en todo el tiempo en que yo estoy cometiendo el delito. Eso puede ser también relevante, y así fue como lo plantearon en su momento Maqueda y Lorenzetti, cuando el delito es permanente, y lo plantearon en estos términos. El carácter permanente de un delito implica, este es el voto en disidencia de Lorenzetti y Maqueda. Fíjense que fueron dos disidencias, con un voto más y fue la mayoría. El carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales, hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna, sino de un supuesto de coexistencia de leyes, y siendo que solo una de ellas es la que se debe aplicar, porque es uno el delito cometido, debe aplicarse la vigente en el último tramo de la conducta punible, aun cuando sea la más gravosa. Entonces, el argumento que usan estos jueces es que la nueva ley resulta aplicable sin que ello represente su aplicación retroactiva. ¿Qué había pasado? En un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llamó Hellman contra Uruguay, se le había aplicado al imputado una ley que había sido, la ley de desaparición forzada de personas, que había sido promulgada luego de que el delito empezara a cometerse, que era la desaparición de personas. El caso llegó a la Corte Interamericana porque en realidad
diputado reclamó que se le aplicara la ley que regía al momento del hecho y que el hecho fuera tildado como de permanente y que en el medio, entre que el delito comienza y el juzgamiento llega, si se sanciona una ley más gravosa con un delito que se sigue cometiendo, existe la posibilidad de aplicar la nueva ley más gravosa. Y eso no viola el principio de legalidad, porque nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Pero si yo privo de la libertad de una persona durante 10 años y en el medio de esa privación se sanciona una ley más gravosa, los jueces están autorizados a aplicar la ley más gravosa porque el delito se sigue cometiendo. Es como que el imputado renueva su convicción o su intención de cometer el delito sin que le importe que el legislador le ha asignado a esa pena, a ese delito, una pena más grave. Entonces, fíjense lo que dijeron Lorenzetti y Maqueda. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo. Y ahí citan Hellman versus Uruguay, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2011, apartado 236. La pregunta, yo escribí un artículo sobre esto, bastante en soledad, porque la mayoría de la gente en ese momento consideró que la mayoría de la Corte, que había hecho lugar a la aplicación de la ley del 2x1 estaba equivocada y hubo muchas críticas. Pero recuerdo haber, y esto ya sí lo quiero conectar con la primera parte de esta charla, si ustedes piensan qué tienen en común el caso Hellman versus Uruguay versus el caso Viñone o Muiña, en realidad no, nada. Vale decir, una cosa es la categoría de delito permanente para poder aplicar la pena más grave a un delito que se sigue cometiendo. Y otra es pensar que el imputado ha perdido los derechos de los artículos 2 y 3 del Código Penal, que dice que si hay una sucesión de leyes para el cómputo de la prisión preventiva se debe observar separadamente la ley más favorable al imputado, que es esta que rigió en este periodo, cuando el caso Uruguay versus Hellman tiene que ver con la condena que se debía dictar por el delito cometido, que era la privación ilegal de la libertad. Y eso ya había ocurrido, en el caso de Muiña en el año 2013, cuando el Tribunal Oral lo condena a la pena de 13 años de prisión. El fallo que restaba dictarse no tenía que ver con de qué delito estamos hablando. Podría haber sido un delito permanente, podría haber sido un delito instantáneo, podría haber sido un rapto, podría haber sido un uso deshonesto, no importa. Lo que tenía que ver era cómo, si queremos respetar los artículos 2 y 3 del Código Penal, si ha habido una sucesión de leyes en el tiempo, y si existió entre el momento en que se dicta el fallo, que se comete el delito y se dicta el fallo, o en un momento intermedio, una ley más benigna, separadamente en el cómputo de la prisión preventiva, separadamente apliquemos la norma más favorable para el procesado. Y esa era, pero indiscutiblemente, las leyes que beneficiaban el cómputo de este privilegiado. ¿Por qué he hecho esta especie así como de digresión y me he metido con los temas de casos que vienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque he tratado de llamarles la atención sobre dos pautas que me temo que existen cuando buscamos inspiración en fallos de tribunales internacionales, que es buceamos en aquel párrafo que nos viene bien y hacemos una especie de abstracción de los hechos del caso. Me he preocupado porque entiendan el contexto de Barrios Altos, el contexto de Almonacid Arellano, el contexto de Hellman versus Uruguay, porque esos son los hechos del caso. Y no está bien extrapolar estándares generales que surgen de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los hechos del caso no son exactamente esos. Y menos bien está prescindir de los derechos que tiene un imputado, y según el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esos derechos que un imputado tiene por la legislación de su Estado, de ninguna manera deben ser interpretados de manera de desconocerlos. Eso tampoco está bien. Y
Y eso sería susceptible, si la Corte fuera consecuente con su propia jurisprudencia en materia de sentencias arbitrarias, serían sentencias arbitrarias, porque se estarían empleando pautas de excesiva latitud, como es simplemente la necesidad de que no queden impunes delitos de lesa humanidad o delitos graves. Y además se está prescindiendo del derecho penal positivo aplicable. Hay una vieja discusión, y no quiero entrar en esto, porque ya me llevaría, no sé, más de una charla, es la vieja discusión entre reglas y principios. Los principios de derecho en general, que nosotros muchas veces usamos, son una herramienta muy valiosa, pero ojo en aquellos casos donde la norma o el derecho positivo crea una norma determinada, porque ahí tenemos mucha menos libertad para jugar con los principios generales del derecho positivo. Fíjense el caso Schwartz, que yo les decía hace un rato. También el mejor interés del menor le podemos imponer al padre adoptivo que lo manda a un colegio religioso. Podemos prohibir una adopción. El caso 10 de la Corte, que tiene que ver con si existe el derecho a apelar el procesamiento, ¿podemos prescindir de una norma de derecho positivo? O sea, un pronunciamiento que desoye cuando un precedente es precedente puede ser un pronunciamiento arbitrario. Si emplea pautas de excesiva latitud, con mayor razón. Si se aparta de los principios normativos que absolutamente rigen el caso, eso también es un procedimiento arbitrario. Y además, tengamos cuidado a la hora también de apoyarnos en ciertos principios de la Corte Interamericana, porque ojo que podemos estar haciendo una especie de concesión importante en materia de soberanía. Somos nosotros los que hemos dado al legislador la capacidad de dictar ciertas normas. Si las normas consagran un derecho a favor de una persona, especialmente en causa penal, no está bien para analizar la validez de eso simplemente apelar a pautas así absolutamente genéricas. Bueno, he tratado, no sé si con éxito, de cubrir muchos temas. No sé, empecé por nuestro esquema de derecho constitucional y lo que considero una joya. Seguí por algunas menciones relativas al federalismo y a cómo interpretarlo razonablemente. Claramente he mostrado mi disgusto con este proyecto de ley de llevar la Corte a 21 miembros, que no quiero ni imaginarme cómo funcionaría. Cualquiera de ustedes que integre un cuerpo colegiado me imagino que sabe lo que significa congeniar y llegar a acuerdos sobre cómo tratar un caso. No se piensa en 21. Después, he tratado de focalizar la cuestión de la arbitrariedad, de dónde sacarla y cómo realmente zanjar esta discusión entre error y arbitrariedad, con especial apoyo en los textos positivos, los artículos 14 y 15, con especial mención a la relación directa e inmediata que exige el artículo 15. Les he dado estos casos Schwartz y 10 porque me parecían interesantes, y después sé que tomé una especie así de diagonal hacia los fallos de la Corte Interamericana, que en algún momento me parecieron que estaban recibiendo una aplicación así un poco laxa de mi parte, y he tratado de conectarlos con la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Así que bueno, dicho todo esto, les agradezco la presencia de hoy a la tarde. En cierto sentido, la exposición da pie a la posibilidad de generar un diagnóstico algo extraño que tiene que ver con, por una parte, una sobreinterpretación del derecho particular. En cierto sentido, esta sobreinterpretación genera que muchos jueces, y en particular abogados litigantes, interpreten mal la Constitución y planteen mal los casos como casos de sentencia arbitraria. Y a su vez esa sobreinterpretación también queda a trasluz en casos como Muiña, donde uno podría pensar que una interpretación literal o razonable hacía que ese fallo sea un fallo no cuestionable políticamente y no cuestionable mucho menos jurídicamente. Ahora, mi pregunta, me gustaría, digamos, algún tipo de orientación. ¿Cuál es tu mirada de esta evolución que tuvo la práctica
Argentina en donde, si bien, como bien identificaste, estaba basada o construida bajo la raíz de la Constitución americana, pero a su vez está erigida sobre una práctica del derecho continental y donde el código, en particular el Código Civil, cumplió un rol muy importante, y en este sentido uno podría pensar que el modelo de razonamiento jurídico característico es un modelo basado en un derecho escrito y legislado. Sin embargo, en general lo que se ve a trasluz de algunas de las afirmaciones que efectuaste, y en particular también el uso de precedentes internacionales, en particular de la Corte Interamericana, parece sugerir que nuestra práctica ha virado hacia otro lugar que la hacen mucho más incierta. Y mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es tu idea acerca de qué ha ocurrido para que esto nos esté pasando? Muchas gracias. ¡Wow! En mi opinión, la Argentina siempre convivió con dos, siempre tuvo una especie de injerto del régimen continental basado en la codificación, con la pretensión, y uso esta palabra en el doble sentido, ¿no? Con la pretensión de que los códigos resolvieran todos los problemas por anticipado y nos dieran las soluciones por anticipado. Entonces, el juez era una especie como de instrumento aplicador del derecho, como quien sigue una especie de receta, ¿no? O sea, un kilo de harina, 3 huevos. Y claramente no es esta la única manera de entenderlo, porque muchas veces el codificador, por más sabio que sea, y sigo rindiéndole pleitesía a la obra de Belezar, la cabeza que tenía ese señor siglo XIX me parece tremenda, pero bueno, de todas maneras, claramente era imposible la pretensión de concebir por anticipado todos los problemas con todas sus soluciones. Pero este sistema codificado napoleónico debía convivir con una constitución como la nuestra, y con esta particularidad que nosotros hemos adoptado, y en muchos países todavía no, por supuesto, que es el control de constitucionalidad difuso, ¿no? Que le da a los jueces un montón de... Entonces, en la Argentina siempre convivieron, digamos, el derecho codificado con el derecho judicial. Y ahí la Corte creo que hizo un buen trabajo a lo largo de los años para determinar, bueno, en qué casos podemos, con apoyo en los fallos de la Corte Suprema, crear una especie de doctrina judicial que nos permitan, o bien, ser más generosos a la hora de aplicar cláusulas constitucionales, o que nos permitan crear remedios donde el legislador no los vio. Yo suelo usar esto, yo doy un seminario sobre garantías en el proceso penal, que es un tema que vengo trabajando desde más años de lo que es médicamente saludable. Y siempre pensé, bueno, por ejemplo, la regla de exclusión de prueba obtenida ilegalmente, ¿no? ¿Qué base tiene? Porque alguna hay que encontrarle, ¿no? En el sentido de si la prueba ha sido obtenida en violación de una garantía constitucional, ¿cómo hacemos para consagrar que esa prueba no vale en el expediente? Y hubo un par de fallos importantes de la Corte, uno se llama Daray, donde se habló del requerimiento de ley anterior. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior. En realidad es ley anterior al hecho del proceso, y en general siempre se entendía esta cláusula: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, en derecho de fondo, o sea que el famoso principio de nula crimen sine lege, que no puede haber, o sea, no me pueden penar por algo que no era delito cuando yo actué. Bueno, un poco de esas cosas discutimos cuando hablamos de Muñe y los delitos permanentes. Pero en el recaudo de ley anterior, que sería algo equivalente a la garantía del debido proceso de Estados Unidos, la Corte pudo hallar el mecanismo por el cual, si en definitiva la ley procesal tampoco estaba siendo observada, por ejemplo, entran en mi domicilio sin una orden de allanamiento y sin ninguna de las causales expresamente determinadas por el Código Procesal Penal para que la policía pueda ingresar en mi domicilio sin orden. Entonces, ¿qué hacemos con esa prueba? Porque durante mucho tiempo la persona se la condenaba sobre la base de la prueba obtenida ilegalmente,
legalmente, y después se pretendía supuestamente disciplinar al policía que había hablado mal o si había una causa contra él, lo mismo en los casos de torturas. Y ahí se encontró la fórmula esta de que, bueno, si me están penando sobre la base de un hecho que no se basa en ley anterior, entendida esa ley anterior, tanto la ley de fondo, el derecho penal, como la ley de fondo, eso le daba a los jueces la posibilidad de fundar normativamente la regla de exclusión. Yo creo que el derecho judicial se fue abriendo camino y a mí, pero bueno, esto es también una opinión particular, a mí me gusta cuando los jueces van resolviendo los casos a medida que se presentan. Y me gusta cuando los jueces deciden lo que tienen frente a sus ojos y sobre todo cuando identifican al principio de la decisión sobre qué han sido llamados a pronunciarse. Entonces, este caso versa sobre, por ejemplo, para mí es una maravillosa manera de empezar una sentencia, porque entonces le adelanta a quien lea ese fallo qué es lo que el tribunal tiene para resolver. Y lo ideal es que el tribunal haga la menor cantidad de observaciones posibles que sean innecesarias para resolver el caso que tiene frente a sí. Es esa vieja distinción entre obiters y holdings, ¿no? Es decir, ya va a venir un caso que presente aquella particularidad que el juez está advirtiendo como compleja. Pero si el caso no la está presentando, si las partes no han tenido la posibilidad de argumentar sobre los pros y los contras de esa posición, y si el caso versa sobre X y no versa sobre Y, la verdad que me parece una mala práctica que los jueces, en afán de demostrar cuánto saben o cuánta preocupación tienen o académicamente cómo están de bien formados, empiezan a responder una pregunta que nadie les hizo. Entonces, creo que no traté de ocultar mi disgusto cuando se apelan a principios genéricos de fallos de tribunales internacionales, y discúlpenme la franqueza, simplemente porque viste quiere decir, es elegante, ¿no? Entonces, no, mirá que bien fundado está ese fallo, invoca el caso Puchuchoglu contra Yugoslavia, que resolvió la Corte Europea de Derechos Humanos, y uno va a buscar Puchuchoglu contra Yugoslavia y no tiene nada que ver, nada de nada. Y no sé, yo creo que a mí me da como, me hiere intelectualmente un fallo de esa naturaleza. No sé cuánto contesté, Joaquín, de tu pregunta, pero traté. Creo que eso ahora estará vinculado a esto. No, digo que esto de evitar de que el caso se termine volviendo por la sentencia arbitraria, que es un poco lo que comentaba al principio, tiene que ver con estas sentencias, que para demostrarle al superior cuánto sabe el juez inferior, el fallo lo hace para el juez superior, no para la parte. Entonces, que está emparentado esto con lo que se empezó a plantear sobre la sentencia con lenguaje claro y destinada al que le está resolviendo el caso. Porque en la mayoría de los casos, el que resuelve no sabe si ganó, si perdió, si cuánto perdió. Y entonces eso da pie a todas estas cosas, justamente por el uso excesivo de esto que decías vos, precedentes, que por ahí nos gusta, que se acomoda a lo que nosotros estamos pensando. Pero en la parte sí. Cuando va a ver el caso concreto no tiene nada que ver. Así que eso calculo que se emparenta con esto, la necesidad de que los jueces empiecen a hacer sentencias cortas, claras, concisas, y para el que le están resolviendo, no para el juez superior. Perdón. Dicho como persona. Solo un comentario. Yo he sido históricamente lector de fallos de la Corte y me maravillaba cuando escribían poco y conciso. Si se acuerdan del famoso fallo Montenegro, que tiene que ver con torturas, es una carilla y media. Hoy en día los procesadores de texto y las ganas de decir lo que uno piensa o sabe, hubo momentos en que la Corte Federal dictaba fallos que parecían artículos de doctrina. Si ustedes ven el caso Arriola, por ejemplo, de constitucionalidad de la tenencia de drogas para uso personal, hay 7 votos, en ese momento la Corte tenía 9, hay 7 votos
con lo cual es imposible saber qué resolvió la Corte como institución, y cada uno quería lucirse. Y el servicio de administración de justicia que se presta cuando un tribunal colegiado dicta una sentencia que no tiene una mayoría es muy pobre. O sea, servirá para que la gente diga cómo sabe Pérez o cómo sabe Rodríguez, pero ¿dónde está la sentencia? En primer lugar, conforme lo dicho, considerando, vos vas considerando, tenés 17 citas que no tienen nada que ver una con la otra, digamos. Sí, allá vieron. No, me parece muy interesante estos tres aspectos, y digo que son tres cosas distintas, porque por un lado está esto de citar Corte Interamericana, el fallo de la Corte Suprema, precedente, etcétera, etcétera, y convertir la sentencia tal vez en un artículo de doctrina, ¿no? Que expresa el pensamiento que está habitando la sentencia tiene sobre el texto del tema, y bueno, me parece que esto es importante dejarlo por un lado. Por otro lado, Yo escuché todo, pero si quiere empezar de vuelta. Bueno, eso por un lado, digo, en referencia a lo que usted estaba diciendo. Por otro lado, otro tema que también me parece que son dos cosas distintas y que tiene una enorme importancia es el uso de los precedentes, que no, referido también a la Corte Interamericana, no porque encuentre tres palabras que se parecen es un precedente, ni siquiera porque, no sé, esté adelante de un homicidio y estos fallos sean de homicidio, son un precedente. Creo que tiene que haber identidad de hechos, eso es, me parece a mí, ¿no? Que solo puede ser un precedente cuando los hechos son los mismos. Seguro. A ver, Y lo tercero, no, perdón, y a esto le iba a sí. decir, porque no sé si entendí bien, que usted está un poquito en desacuerdo con el control de convencionalidad, o yo entendí mal. No, el control de convencionalidad estamos obligados a hacerlo porque hemos firmado pactos de derechos humanos. Y por ejemplo, volviendo a lo que decían durante la charla, si Hellman contra Uruguay hubiera sido un caso de aplicación de ley más benigna en un tema de cómputo de la pena, sin duda habríamos tenido que seguirlo, porque bueno... Claro, pero es un problema de precedente, claro, no un problema de... Está bien hacer el control de convencionalidad, creo yo, que aparte es una obligación. Lo que pasa es que, bueno, en ese afán no puede uno encontrar, bueno, digo, dos palabras, una frase o algo que me parezca que me guste y sostener una decisión. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé de Giroldi, no? Los jueces, después de firmada la Convención Americana de Derechos Humanos y haber incluido el derecho a apelar el fallo o recurrir el fallo ante un tribunal superior, nos guste o no nos guste esa posibilidad de apelar, había que aplicarla. O sea, esa norma del Código Procesal Penal de la Nación era inconstitucional. Uno puede decir, bueno, pero entonces los casos no terminan nunca, y si es una sentencia menor, y si una persona simplemente ha sido condenada a una pena que ni siquiera es de cumplimiento efectivo, podríamos pensar que el recurso de casación estamos como gastando demasiado elementos o herramientas del Poder Judicial para casos menores. Sería un tema de política criminal siempre que no estuviera incluido en la Convención ese derecho. Por ejemplo, la aplicación de la ley penal más benigna durante mucho tiempo fue entendida como una cuestión de derecho común. Y había muchísimos fallos de la Corte antes del 94 diciendo, mire, aplicar o no aplicar la ley penal más benigna es una cuestión de derecho común. Si al justiciable no le gusta cómo viene siendo aplicada esa norma, no tiene usted por qué llegar a la Corte. Ahora, la aplicación de la ley penal más benigna está ahora en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces uno tiene ahí la posibilidad de que la Corte pueda y deba en realidad ocuparse de eso, porque no está en la Constitución, según como la lea, no es una garantía explícita, pero está en la Convención. O sea, yo creo que en un momento dije, nadie debe oponerse a que por la firma de los tratados internacionales la nómina de derechos se haya ampliado y tenemos la obligación de seguirla. Y una cosa que no dije durante la charla, que es la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana. Ojo con el artículo 60
68, creo que es la convención, ¿no? Ojo que es obligatoria para el Estado que ha sido parte, ¿no? Porque si no muchas veces crea una especie, claro, si no crea una especie como de obligación respecto de un caso que en realidad las partes no tuvieron la oportunidad de pronunciarse, ¿no? Sí, buenas tardes. Acá. Sí. Doctor, le quería hacer una consulta, pedirle su opinión. Con el nuevo código, con la reforma del Código Civil, bueno, trataron el tema de prescripción y, bueno, usted habló de la autonomía de las provincias, del derecho federal y en materia de tributos, el nuevo código nos dice que las provincias pueden fijar el plazo en materia de tributos, el plazo de prescripción. Y bueno, el Corte Filtrosa venía diciendo que como que las provincias tenían que respetar lo que decía la norma nacional del Código de Fondo. Ahora con este nuevo artículo que les da a las provincias la posibilidad de pedirse respecto al plazo de prescripción, la Corte seguramente van a llegar casos para que resuelva y que se pronuncie de alguna manera por la autonomía de las provincias o, bueno, tendrá que expedirse. ¿Qué opina al respecto usted? Si existe en el código, yo tenía un amigo que me decía, yo esa ley no la trabajo, cuando me decían así alguna pregunta de algo complicado, bueno, yo el derecho civil lo trabajo poco, pero de todas maneras, si existe claramente esa delegación, y esa delegación es perfectamente compatible con el espíritu del 75, inciso 12, a partir de ese momento es como si se tratara de derecho público provincial, o sea, la Corte no va a tener jurisdicción para entrar. Claro, la doctora Esquivari en uno de sus fallos había dicho que si el Congreso quería modificar, si las provincias querían modificar los plazos, para eso tenían sus representantes en el Congreso. Claro. Entonces, en base a eso, bueno, se terminó reformando ese artículo y bueno, veremos qué dice la Corte. Esperemos que respete. Sí, yo durante la charla traté de reforzar las autonomías provinciales, porque me parece que es la única manera de que realmente cada provincia sienta que tiene la potestad para interpretar el derecho común según sus usos y costumbres. Doctor, ¿qué opina usted de las oficinas judiciales que se han implementado en algunas provincias que de alguna manera separarían al juez del proceso y lo limitarían a las decisiones netamente jurisdiccionales? Les cuento que estoy incursionando un poco en eso por un caso que tengo en la provincia de Santa Fe, donde me han llamado algunas veces, o sea, yo represento una parte en un caso penal en la provincia de Santa Fe. Le digo de mi experiencia, esto no sé si es muy académico, es tremendamente ágil, o sea, solo se debaten aquellas cosas en las que las partes no hay como consenso en que, voy a decir, voy a tratar de ahora sí ser un poco más académico. Una manera de entender al derecho es pensar que el derecho es menos disponible de lo que es por las partes, y otra es reservar la actividad de los jueces en aquellos casos que hay conflictos. Es decir, en un sistema como estos acusatorios, donde yo estoy interviniendo ahora, me da la impresión de que el juez no va a intervenir si no hay un desacuerdo entre la Fiscalía y la defensa acerca de cómo seguir adelante. Y por lo menos tiene, le digo la parte de investigación, ¿no? Que es la que estoy transitando yo ahora, tiene la enorme ventaja, y este es un mal tremendo de nuestro sistema penal a lo largo de los años, tiene la enorme ventaja de que convierte al juicio en el centro del procedimiento. Que eso es decir, yo litigo en capital y todavía con un código no acusatorio, con lo cual las investigaciones son interminables, y hay cada 2 por 3 planteos, nulidades, nulidad de la nulidad, recusación, o sea, las causas dan la sensación de que no avanzan. Esto que yo explicaba en la charla acerca del derecho del imputado procesado a apelar su procesamiento, también hace que haya tantas tangentes que en definitiva se llega a la etapa de juicio con una sensación de hartazgo, de que estamos juzgando hechos que sucedieron hace 10 años, 15 años, 20 años. Perdón por usar nombres, pero
Menem se murió y con una condena de contrabando de armas, pero tardó tanto en llevárselo a juicio. No se puede juzgar a las personas 20 años después de los hechos. En ese sentido yo creo que esas oficinas son efectivas, ahora es la experiencia que he tenido hasta ahora. Y nada, y reservaría la intervención de los jueces para cuando realmente hacen falta, ¿no? Bueno, doctora, agradecemos su presencia en nombre de la Escuela de Capacitación Judicial y sus directores. Agradecemos también la presencia de todos los asistentes y bueno, si necesitan agregar algo más, si no, ya damos por finalizada la jornada. No, decirles lo que les dije al principio, el agradecido soy yo. Es bueno salir cada tanto del lugar donde uno está afincado, es bueno conocer otras personas, otras idiosincrasias. Somos un país grande y somos federales, entonces eso hace que sea bueno interactuar en otras jurisdicciones, así que en serio, el agradecido soy yo.